Le queremos agradecer especialmente a Guido Agostinelli, que se vino desde Argentina para participar en esta charla. El tema que nos convoca hoy, como sabrán, es Javier Milei y la ideología libertaria. Preguntas como, ¿qué pasa cuando los ideales libertarios chocan con la realidad? ¿Cuáles serían las consecuencias de su aplicación en la sociedad? ¿Qué significan en este marco ideológico la libertad, la justicia y la igualdad? Por estar acá, sabemos que hoy rivalizamos con varias otras actividades, en particular con la marcha, así que este viernes primaveral, el primer viernes de primavera, les agradecemos que hayan asistido y estén acá. Hoy la estrella sos vos, así que básicamente creo que en clave uruguaya me gustaría tratar de entender, ¿no? Porque creo que acá nos cuesta a veces dimensionar el fenómeno. Esto fue un intento exploratorio, pero en un grado de abstracción importante, y bueno, cosas como la que conocimos esta semana, por ejemplo, de que hay un 53% de pobreza, desde este lado del río nos llama la atención y bueno, nos gustaría tener tu perspectiva para tratar de entender cómo, a fuerza de falacias, por ponerlo encuadrarlo en el marco del libro, de alguna manera surge, ¿no? Surge esta figura y cómo de alguna manera también ha sobrevivido todos estos primeros compases de su mandato en un contexto que creo que acá en Uruguay, no sé, a mí por lo menos, quizás no sea la inquietud que tenga el resto, pero me cuesta entender un poco cómo termina la historia y cómo también surge algo así, ¿no? Entonces creo que vamos a aprovechar que te tenemos acá para que nos cuentes un poquito, a ver qué es lo que te parece a vos. Bueno, antes que nada, yo te agradezco, Germán, agradezco a la editorial también. Leí el libro antes de ir a las respuestas porque quería comentar que leí tu libro, que me pareció realmente excelente, y voy a decir algo que no suena muy para vender el propio libro, el mío, Falacias Libertarias, pero es mucho más ameno la lectura del mío, o sea, que imagínense lo que les estoy diciendo, ¿no? Es un libro que realmente lleva, a mí me compenetró bastante, me atrajo bastante y me llevó a meterme ahí adentro. El mío tiene un poco más de números, tiene un poco más y se nota, ¿no? Y es en parte, primero quiero hacer esta acotación y te respondo, no le voy a dar la pregunta. Y eso habla un poco de contexto. Me parece que justamente vos, Germán, hablás desde la tranquilidad de estar acá y no tener a Milei ahí que está por ganar las elecciones y yo tirando una serie de datos y medio desesperado porque el movimiento libertario crecía en Argentina. Así que me parece que un poco narra el contexto, las diferentes perspectivas que tienen en el libro. Bueno, con respecto a lo que me consultaba, justamente, a ver, el dato que ayer se conoció del INDEC fue del 52,9% de pobreza. Es un dato desde ya muy triste, no es algo que inicia con Milei, ni mucho menos, ni es para achacarle a Milei, sino que justamente porque la pobreza era alta, Milei gana las elecciones, ¿no? Es uno de los factores que hace que Milei gane las elecciones. La última medición de pobreza era del 41,7%, o sea que es un 11%, más de un 11% de crecimiento de la pobreza en solamente un semestre. O sea que Milei, para que se den una cuenta de la magnitud del ajuste y de lo mal que estamos en Argentina, ese crecimiento de la pobreza es equivalente a los últimos 2 gobiernos juntos en aumento de pobreza. O sea, Alberto Fernández más Macri. ¿Estamos? O sea, los 2 gobiernos juntos más o menos dan 11%, 11 y pico, y el gobierno de Milei lo mismo. Así que la situación en eso es bastante preocupante. Aparte, a su vez, tenemos indigencia, que es el 18% también de la población. ¿Cómo se mide? Sobre todo, por si no es igual, me imagino que en Uruguay se debe medir igual, pero es línea de pobreza y línea de indigencia. O sea, básicamente la línea de indigencia son una canasta de alimentos, en la cual si vos no llegás, evidentemente no te puedes alimentar bien, entonces sos un indigente. Y la línea de pobreza es con una canasta básica total que incorpora otros bienes aparte de los alimentos, ¿no? Vivienda y otro, vestimenta y demás. Entonces, lo que tenemos es un aumento de esa pobreza y a su vez tenemos que el promedio de lo que es considerada las personas pobres está cada vez más lejos de superar ese umbral de pobreza, está arriba del 30%. O sea que encima es muy difícil ver una perspectiva en la cual baje en forma rotunda, incluso si en los términos de Milei, bueno, en el libro queda prácticamente demostrado que es imposible. Justo tuve una entrevista en radio con 7 casi con Tenemos, le dije, no sé, es algo que caiga un meteorito de oro, le dije, viste, se reían porque
A ver, siempre el factor suerte puede ocurrir en la economía, ¿no? Aparte es una ciencia social, pero digo, con el razonamiento libertario es muy difícil que a Argentina le vaya bien. Esto no quiere decir que eventualmente no puedan tener, producto de cuestiones que sean estadísticas, de rebotes que sean en estadística, alguna merma, sobre todo para que esto cuando se acuerden en el futuro y baja un poquito la pobreza, puede ocurrir, de que eso ocurra. Los salarios, de hecho, medidos mes a mes, están dando algún grado de aumento, 1 o 2 puntos de aumento de salario cuando los miden mensualmente, pero esto en el global y por el grado de ajuste que tuvimos va a ser muy difícil que se recupere a la situación inicial, sobre todo en lo que es medición de desempleo y medición de pobreza. Bien. El desempleo también, 5,7 recibió Alberto Fernández y ya está en 7,6% el desempleo, o sea, ya subió casi 2 puntos el desempleo, que es una variación de un 35%, lo cual es bastante. Bueno, capaz que ahí también te pido a ver si nos ayudas a entender, porque en clave uruguaya también ese dualismo de desempleo no es alto en algún sentido. De hecho, cuando nosotros tuvimos el nivel más bajo de desempleo, que fue allá por el año 2012, apenas arriba del 6,5%. Entonces, cuando contrastás lo que es la caída de la actividad con lo que es el dato de pobreza y ves que el desempleo está en ese entorno, acá me parece que suena un poquito raro. No sé si capaz que nos podés explicar un poquito si es porque hay mucha más informalidad o sí, que sí, se puede escapar de esa medición que no nos resulta tan elevada, por decirlo de alguna manera. Sí, la informalidad laboral ya está rondando el 50%, lo cual ya es bastante. Para nuestro histórico más o menos estaba en 30-35%, o sea que ha aumentado mucho la informalidad. Y a su vez se me ocurre la cuestión del vínculo que tenemos con lo que es la actividad industrial, lo que es la actividad pyme. A mí se me complica un poco opinar de Uruguay, porque lo que sé de Uruguay lo sé por vos y por lo que charlamos, pero quiero decir, ahí me imagino acá desaparecido, más del 90% del empleo lo generan las pymes. En Argentina, sobre todo pyme industrial y pyme comercial. Entonces, y tenemos desaparición de, según distintas mediciones, 9.000, otra medición 10.000, o sea, hubo más de 10.000 pymes que cerraron en Argentina desde que el gobierno Milei. Entonces, eso hace que el desempleo naturalmente suba, y eso es lo que ocurre. O sea, la situación es crítica en ese sentido, y sobre todo muchas de ellas son microempresas también, que hoy se conoció el dato también, o sea que dentro de esas 10.000 hay muchas que son empresas de menos de 5 empleados que están cerrando. Y volviendo un poquito más, ahora saliendo un poquito más de lo que es la parte coyuntural, ¿cuándo el libro se publica? Hace un año, ¿no? En julio del 2023. Claro, el libro se publica en julio del 2023, que no habían sido las PASO. Recordemos que antes de las PASO, o sea, de las internas abiertas y obligatorias en Argentina, Milei estaba tercero en las encuestas. Y aparte hay que tener en cuenta otra cosa, y ustedes lo deben saber bien desde el lado editorial: cuando entregas el libro no es que inmediatamente se publica, al revés, se manda a imprimir, que ponemos a discutir la tapa. Además yo lo entregué en febrero, o sea que todavía más lejos estaban las encuestas, y a su vez lo escribí muchísimo antes, ¿saben que no me acuerdo si él ya había definido ser candidato a presidente o no? No me acuerdo si en el momento que lo empecé a escribir era así, pero a mí en realidad me nació más como una preocupación de lo que estaba pasando en Argentina, las ideas. Al dar clases también lo que me ocurría era que uno sentía que las respuestas que daban los alumnos, más allá de que siempre pueden, y eso somos súper amplios, de hecho me ha tocado tener muchísimos alumnos libertarios, las respuestas iban en el sentido de lo que escuchaban de Milei, porque Milei tiene ese atractivo, ¿no? Un poco hoy que me hacían la entrevista para un diario local, les contaba un poco eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a mí me parece que, como todo fenómeno, es multicausal, y a su vez, cómo ganó Milei adeptos es también producto de la simpleza que tienen las ideas libertarias para poder explicar en serio en un TikTok de 1 minuto, 2 minutos, todo un desarrollo económico, que por ejemplo el factor de inflación, que es el que más me gusta poner ejemplo porque es el más simplificado, lo deben haber escuchado: la inflación es siempre en todo momento un fenómeno monetario, vos emitís, generás inflación. Esos atractivos que incluso podríamos discutir, podríamos estar medianamente de acuerdo con eso, o con la relación que hay entre esas dos cuestiones, o no, podríamos discutirlo. Nosotros en la UBA damos 2 clases de 2 horas para explicar eso, para explicar la inflación y sus distintas explicaciones que tienen, distintas corrientes que explican cómo se da el proceso inflacionario, y uno dice, bueno, el tipo lo logró meter en un video de TikTok. Entonces lo que te encontrás es con mucha gente que piensa que sabe mucho de economía por saber eso, te discute, piensa que está empoderada con eso. El último, no hay problema con que discuta, el problema es que la simplicidad de las ideas que se vierten, que hizo Milei, hizo que calara hondo, hizo que la gente pensara que entendía más de economía,
y así estamos hoy. O sea que podría decir que fue como una inquietud más docente la que te llevó a embarcarte en esta aventura editorial y tratar de desentrañar un poquito, bueno, qué hay detrás de esa aproximación más simple o más adaptada a los tiempos de ahora. Nuestra atención compite con muchísimas cosas y lo que es más efectivo es justamente lo que puede entrar en TikTok de un minuto. Y supongo que eso ahí es donde vos empezás a ver cuáles son, o a desentrañar cuáles son esas falacias que de alguna manera lo llevaron desde su época de panelista a su época de presidente. Claro, sí, correcto. Incluso el libro lo pueden leer, un poco también leyendo tu libro me acordaba de muchas cosas interesantes que vos mencionás ahí. Mi libro está muy escrito en una sintonía de la misma lógica libertaria. O sea, lo que yo trato de hacer es no romper, prácticamente toda la lógica libertaria se resume entre la oferta y la demanda, va a regular todo y lo va a asignar en forma correcta, ¿no? Entonces yo lo que trato de mostrar en el libro, espero que en forma correcta, es que incluso bajo esa lógica de oferta y demanda y de mercantilización de todo, llegamos a equilibrios que no son ideales, digamos. En cambio lo que vos haces muy bien, Germán, es incorporar todo un aspecto social que yo traté de no hacer. ¿Por qué? Porque justamente quería que se entienda con facilidad y bajo esa lógica que en realidad íbamos a ir mal. Un ejemplo que vi que tenemos en común, un tema en común que tenemos es el tema de la compra y venta de órganos, ¿no? Que uno acá le puede aparecer un poco un rechazo, ¿no? Decir, che, ¿cómo vamos a comprar y vender cualquier cosa, ¿no? Lo primero que uno tiene es el rechazo. Ahora, Germán explora muy bien eso. Ahora, yo lo que hice fue decir, che, pará, hay un equilibrio mejor si compramos y vendemos órganos. Se entiende, ¿no? La lógica del libro. Entonces yo como que traté de ir bajo la lógica de ellos, porque supongo que no explícito, y supongo que ahora que lo digo, lo estoy diciendo algo nuevo, que en el fondo debo querer convencer a algún libertario. Eso es lo que me debe pasar en el fondo, porque digo, estoy tratando de hablarle a alguien que le entró la idea del concepto de oferta y demanda. Y por poner un ejemplo ese ejemplo disparatado que nos puede producir rechazo a quienes tenemos un poco de conciencia social, por decirlo así de alguna manera, o conciencia de nuestro cuerpo, incluso bajo la lógica de oferta y demanda es un mercado que no funciona, porque lo que vos llevás, digamos, si vos permitís que todos compren y vendan órganos, por poner un ejemplo, solamente por uno, después podemos llevarlo al mercado laboral y demás, vos lo que te vas a encontrar es primero que suena atractiva esa idea, porque yo les digo, che, ¿por qué me quitas la libertad de que yo pueda vender, no sé, $10.000 un brazo? ¿No? No un órgano, no va a ser así un brazo. ¿Por qué me quitas la libertad de que yo pueda ser millonario vendiéndome el brazo? Entonces vos podrás decir, che, pero no está bien, éticamente no es correcto. No, pero olvídate, saquemos todo eso de costado y te digo, yo quiero ganar $10.000 vendiendo un brazo. Y yo estoy dispuesto, y es mi libre elección. Entonces, ¿qué es la trampa que esconde esto? Que si vos liberalizás completamente el mercado, el brazo no va a costar más $10.000. El brazo va a costar menos. Porque va a haber mucha gente necesitada queriendo vender una parte de su cuerpo. Entonces, por la misma lógica del mercado, el precio cae. Y entonces lo que llegás es que cuando alguien con mucho dinero alguien rico tiene necesidad de comprar un órgano, lo va a poder comprar fácilmente. El pobre que no va a tener, que tiene una necesidad o que quiera pagar sus deudas, lo va a vender. Pero el problema más grave es que el pobre que tiene una necesidad se muere. Entonces, estos son, por eso digo, como para poner como un ejemplo, cómo uno puede abarcar, y con el mercado laboral, rapidito, funciona un poco lo mismo. O sea, uno dice, bueno, el mercado laboral, ¿por qué no me dejas trabajar 12 horas y que me paguen $10.000 por mes? ¿Por qué el Estado me lo impide con 8 horas máximas diarias? Acá es igual, ¿no? 8 horas máximas de trabajo. Estamos discutiendo ahora la reducción de la jornada laboral, pero bueno, va un poco en sentido mejor todavía, digo, quiero decir, uno podría decir, bueno, ¿por qué no lo amplias? ¿No? Y entonces puede sonar lógico desde lo individual. Che, si el tipo quiere y el tipo le ofrece más trabajo, ¿por qué no? Entonces, el problema de pensar esto, un poco trazando un paralelismo con el ejemplo que les acabo de dar, es que después cuando todos empezamos a trabajar más no pagan más. El problema es que, ¿y eso qué lo demuestra? Una de las demostraciones que tiene, ¿qué lo demuestra? Que cuando no había regulaciones laborales se pagaba menos y se vivía peor. Entonces, lo que tenemos que tratar de entender es pasar de la lógica individual a la lógica general para desentrañar lo que ellos plantean. ¿Y vos cuál decís que son las 2 o 3 principales falacias? Vos tenés varias en el libro que las vas desentrañando todas, pero ¿cuál decís que son las más efectivas o que de alguna manera las que lo han hecho más popular, en particular
entre la gente joven, para arrancar, ¿no? Está esa idea de que Argentina fue potencia mundial, vos te metés con esos temas, fue potencia mundial, fue como lo presenta él, y va a volver a ser potencia mundial. Eso es casi un capítulo, pero te lo resumo. A ver, es bastante inexacto eso. Milei lo que hace es tomar una fuente que, digamos, a ver, cuando no tenemos cuentas nacionales, en Argentina empiezan a funcionar a partir del año 40, de los años 40. Acá en Uruguay me imagino que debe ser algo parecido. Lo que ocurrió es que no teníamos datos para poder hablar de 1800, como plantea Milei, ¿no? Entonces, recabó esta fuente de datos en forma muy aproximada, Madison. De hecho, pueden meterse a internet, Project Madison, pueden ver incluso cómo estaban catalogados cada uno de los países. Y en 1895 hace una estimación en la cual Argentina está séptimo de 36 países. De nuevo, de 36 países y termina recabando 169 países. O sea que ya ahí encontramos una inconsistencia. No hay tal primera potencia. Y ese PBI per cápita, perdón, lo tengo que resaltar esto. PBI per cápita, o sea, lo que tenía de ingresos cada uno de sus habitantes, no el PBI global. Con lo cual acá hay dos inconsistencias. Primero, porque uno podría decir, bueno, es séptimo, no es primero, pero estaba bastante bien. Primero, 7 de 36, con lo cual no sabemos si incorporamos los 169 cómo hubiese quedado Argentina, ni nunca lo vamos a saber. Lo que quiero decir es, eso es PBI per cápita, o sea, es el ingreso individual, o sea, el PBI global dividido por la población, que en ese momento era más o menos 4 millones de habitantes, o sea, unas 12 veces menos de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y a su vez, medir por PBI per cápita no nos marca si un país es potencia. Por eso uno cuando dice, bueno, potencia, Argentina era potencia mundial, y uno tendría que decir, bueno, Mónaco, Liechtenstein o Luxemburgo es potencia mundial. Nadie se atrevería a decir eso. En todo caso, podríamos decir, bueno, son países de altos ingresos. Argentina, cuando según estas estimaciones, en el PBI per cápita da relativos altos ingresos, enorme desigualdad, hay muchos informes de la época que hablan de una enorme desigualdad, de una enorme propagación de enfermedades, en fin, un sinfín de, y lo que evidencia más esta cuestión es la expectativa de vida. En 1895 la expectativa de vida en Argentina, según de nuevo aproximaciones, era de solamente 33 años, y teníamos en Australia en ese mismo año, o sea que no estoy hablando de algo que no ocurría, 53 años. Y todos los países centrales, Alemania, Estados Unidos, todos arriba de 40. Por ende, Argentina no estaba en buenas condiciones, no era primera potencia mundial. A su vez, lo que programamos en el libro, que es algo que se sabe poco, es que los impuestos a las importaciones eran 6 veces mayores de lo que son ahora. O sea, del total importado hay 6 veces más de impuestos a las importaciones en ese entonces. Entonces es muy consistente decir que Argentina es primera potencia mundial. Para mí es parte del discurso de Milei para tratar de buscar un pasado a lo Trump, ¿no? Esta idea de buscar el pasado ideal, el pasado en que uno fue potencia y demás, pero Argentina no fue potencia. Y el tema, bueno, una de las banderas que por lo menos acá percibíamos como una de las cosas principales era básicamente la destrucción del Banco Central y la dolarización, y eso creo que ha tenido distintas etapas. Y hoy vos cómo la ves, ¿ves que va a ser viable la dolarización? ¿Ves que va a ser viable la inoperancia del Banco Central? No digo la destrucción, pero de alguna manera replegado de las funciones que nosotros le asignamos dentro de una economía más de mercado. Sí, yo creo que lo que es Banco Central, sí se le va a dar menos funciones. Vos tenés ahí, ¿no? ¿Cuántos países no tienen Banco Central en el libro? Sí, en el libro son todos bastante países. Aparte tuve que agarrar islitas de Oceanía y demás, hay un poco de todo, no es lo más común y corriente, lo mismo que la dolarización. De hecho, estuve en El Salvador hace 2 semanas, Ecuador, y después tenemos el caso de Zimbabue en dolarización, que ahora está saliendo. Entiendo que tuvo una salida de la dolarización y hay como una dolarización de hecho. Pero los dos grandes, los países más cercanos son El Salvador y en dolarización. A mí me parece que Milei ya desistió un poco de su plan de dolarización inicial. De hecho, él tomaba el plan de Ocampo, que ahora está como enemistado con el gobierno, y ahora está hablando de una competencia de monedas. Con lo cual, a mí cuando me dicen competencia de monedas, también de nuevo, es otra cosa que suena linda. Siempre la competencia, vos decís, bueno, está bien, de última que compitan, ¿no? Primero que es muy difícil que un país subdesarrollado compita con una moneda de un país desarrollado y le gane, vamos a decirlo así. Primero eso. Y segundo, a mí lo que más me gustaría ver en ese caso es cómo va a ser esa competencia, ¿no? A mí me parece que el quiebre de cuando vos dolarizás es cuando los precios en el supermercado están en dólares, cuando podés pagar impuestos en dólares y cuando recibís salarios en dólares. O sea que hasta que no se dé eso, va a operar igual. Me hace acordar, vengo de El Salvador y ellos hicieron lo de Bitcoin como moneda de curso legal.
Bueno, no lo aceptan todos los negocios, nadie cobra en Bitcoin y obviamente no van a poner en Bitcoin los precios en el supermercado porque llegas a pagar una gota y ya vale otra cosa. Entonces imagínense que no podrían hacer ninguna previsión económica. Así que lo que hacen es poner los precios en dólares y obviamente si vos llegas a la caja en algún supermercado podés pagar en Bitcoin, pero es lo mismo la conversión, hoy también lo puedes hacer con una billetera virtual. Así que no, los veo a los planes bastante lejanos, pero veo la intención del gobierno en aplicarlo, sobre todo la competencia de monedas y al Banco Central restringirlo lo máximo que pueda. Muy poquito para atrás, porque también me interesa entender un poco, o sea, una pregunta simple pero que tiene una respuesta compleja, pero ¿cuándo se jodió Argentina para vos? ¿No? ¿Cuándo arranca el deterioro que eventualmente tiene como corolario la llegada de un personaje tan singular, ¿no? Despojado de cualquier tipo de juicio de valor, y mucho menos, pero todos estamos de acuerdo que es un personaje estrambótico, es un personaje extraño, es un personaje singular, y por eso nos cuesta también entender, y por eso, cuál es el proceso histórico o el derrotero que de alguna manera termina generando el caldo de cultivo para que tengamos la emergencia de un personaje tan particular, ¿no? Sí, a ver, Argentina cuando se jodió en general, a mi modo de ver, es en el 76 con el golpe de Estado, tuvimos la mayor caída del salario real de toda nuestra historia. Ahí hay una caída del salario real que ronda el 30% y empieza a destruirse todo el tejido industrial. O sea, cuando uno ve los registros históricos, en el 74 es como que tenemos el pico de mejores salarios, mejor distribución de ingresos, prácticamente sin desempleo. O sea, realmente era un país que tenía buenas perspectivas, a mi modo de ver, con múltiples problemas. De hecho, tuvimos problemas en el 75 y en el 76. Lo que me parece es que ahí empieza un proceso de destrucción del tejido industrial, que es lo que nos da la independencia. Ahora, para el proceso de Milei, que es bastante más cercano, a mí me parece que arranca con la presidencia de Macri, el año, ni siquiera te diría al comienzo de la presidencia de Macri, porque los primeros 2 años de Macri los números son buenos. Yo sé que suena raro lo que voy a decir, pero son buenos. El problema es cuando entra, no digo que la gestión haya sido buena, sino que lo que arrojan los números daba relativamente bien. Con el ingreso al Fondo Monetario Internacional, ahí empieza el problema en la gestión de Macri. Entonces todo lo que es la centro-derecha o la derecha ya no se sintió bien representada por Macri. Gana Alberto Fernández con una promesa, digamos, más desde la centro-izquierda, y fue un gobierno que, bueno, lo atravesó tanto el COVID como los problemas de guerras que supimos que tuvimos todos a nivel mundial, y aparte una falta de audacia bastante importante, que eso también es muy interesante tratar de analizar qué va a pasar después de Milei, ¿no? Porque realmente lo que quedó demostrado con Milei, por lo menos en Argentina, y que todos estamos un poco estupefactos y que trasciende mi libro y demás, es la capacidad que tuvo para hacer ciertas reformas, imponer ciertos temas, que con Alberto Fernández parecía que no se podía hacer nada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que cuando uno piensa que no tiene un gobierno audaz o que trata de ser equilibrado, después puede venir este gobierno y ser muy audaz, no equilibrado, y hacerlo para su lado. Así que a mí me parece que se empezó a joder, sí, con el macrismo, la segunda etapa del macrismo, y lo de Alberto Fernández también fue una desilusión muy grande para muchos y para la población en general. De hecho, es uno de los expresidentes con menos imagen positiva en la Argentina, y bueno, pienso que eso explica. Por acá nosotros a veces tenemos como esa frase que es atribuible a Simon Kuznets, que fue el Premio Nobel de Economía, que fue el inventor del PIB como indicador. O sea, estamos hablando varias décadas para atrás, que decía que había 4 tipos de países, ¿no? Los países desarrollados, los países en vías de desarrollo, Argentina y Japón, ¿no? Entonces hay algo de excepcionalidad en Argentina, que entiendo que durante mucho tiempo fue positiva la excepcionalidad, pero que durante mucho tiempo también ha sido negativa, y que hace que justamente estemos discutiendo hoy, tratando de entender ese fenómeno. Por eso te preguntaba, bueno, cuál fue históricamente la situación, porque hablamos de ahora más que nada del tejido industrial y eso, pero también nosotros vemos como una suerte también de deterioro institucional, que de vuelta son procesos largos, de largo aliento, que van como erosionando en definitiva la credibilidad que uno tiene sobre el sistema político, que es lo que termina dando lugar al surgimiento de estos outsiders. Eso es un poco lo que... Sí, totalmente, ¿no? Y aparte me hiciste acordar con algo del deterioro. A ver, Argentina, uno de los problemas que tiene es una economía bimonetaria, o sea, nuestra dependencia del dólar y nuestra adicción, podríamos decirlo. Acá tenemos igual, Acá bueno. Bueno, a propósito de eso, me acordé que en la dictadura militar fue la primera vez que se publicaron las propiedades en dólares. O
O sea, ahí ya empezás a tener, o sea, fíjense desde dónde data la sed por el dólar de los argentinos, que me parece que lo condiciona mucho. O sea, Argentina, yo no comparto el diagnóstico de crisis de Argentina. Milei dice que por exceso de emisión, para mí es por falta de dólares, cada una de las crisis que tuvimos en Argentina importantes, pero, y después termina confluyendo lo mismo, ¿no? Después termina siendo crisis de las dos cosas, ¿no? Pero a mí me parece que Argentina, a partir de, que no quiere decir que no haya rasgos de problema, hubo golpes militares previos al 76, me parece que en el 76 es el golpe de gracia a nivel de histórico, y para el proceso más precisamente de Milei, para que llegue Milei, es porque piensen que los dos principales partidos políticos no dieron respuesta. Eso es un golpe muy fuerte, porque si vos decís, no es que ganaron otros o que ganó una tercera fuerza, no. La primera fuerza, que en ese momento era el macrismo con el radicalismo, o sea, fuerza histórica, en alianza, y después gana el peronismo. Y los dos, volvemos para la primera pregunta, los dos aumentaron la pobreza. Entonces, yo sé que suena disparatado a veces cuando lo escuchan gritar y decís, ¿cómo puede ser que hayan votado? Lo que pasa es que la gente estaba realmente enojada. Pues si los dos principales partidos no me resolvieron esto, los dos aumentaron la pobreza, por decir solamente un dato, hay muchísimos más datos, ¿por qué no pensaron una tercera alternativa? Y eso fue lo que pasó. Y no creo que esté estudiado, o por lo menos creo que todavía estamos muy cerca del fenómeno, ¿no? Pero tiene que haber incidido la cuarentena, ¿no? Que fue una cuarentena severa que hicieron ustedes, ¿no? Como para exaltar lo que es ese concepto de libertad, de alguna manera, ¿no? Entonces, si hay estudios ya que tratan de atribuir... Yo no vi ningún estudio ahí, pero tiene que haber jugado un papel, ¿no? Pero sí, todos los expertos en ese tema hablan de esa relación, y claramente los seguidores más fieles de Milei resaltan mucho el factor del encierro que se sufrió en Argentina. Aparte tampoco contribuye mucho que justo el ex ministro de Economía, no sé si lo escucharon, con Guzmán, diciendo que dando a entender como que se había extendido de más porque políticamente rendía que se extienda. Obviamente esas cosas no colaboran en ese sentido, pero sí, me parece que sin lugar a dudas, y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Porque capaz que la gente mayor, los jóvenes, uno se tiene que acordar acá, calculo que no hay nadie de 18, 19, pero se imaginan lo que nos hubiese pasado si a los 18 nos decían quédate en tu casa todo un año casi, ¿no? Entonces tiene un impacto importante, y justo ahí ya estaban los medios de Milei, y ¿qué hacíamos? Mirábamos YouTube, televisión en la casa, entonces eso sin lugar a dudas tuvo un impacto. Y otra cosa que me gustó es, vos analizás también el caso, pensando en aplicaciones prácticas o el índice de libertad, el caso de Singapur, ¿no? Que es uno de los que él ha puesto más sobre la mesa como las bondades que supone de alguna manera dejar que el libre mercado sea el órgano, la institución rectora de nuestra organización social. Y vos ahí desagregás finalmente la información para tratar de entender que en realidad el relato sobre Singapur no es tal esa libertad en algún sentido, no están los resultados vinculados a esa. Sí, correcto. Ahí, a veces, cuando uno lo cuenta en abstracto, uno piensa, el índice de libertad económica, que dice, flaco, ¿qué me importa un índice? Dejá de meterte a hablar de un índice, ¿no? Pensá, te pones en economista, no, pero déjame explicarlo para que vean que no soy un pesado. Sino que, como no hay información, ni académica, ni ningún aval científico en el cual te diga que vos retirando el Estado creces más, o miremos las grandes potencias, no hay antecedente en el cual no haya un Estado presente, guiador, ¿no? que guía la economía. ¿Qué hacen los libertarios? Lo que hacen es decir, bueno, vamos a agarrar un índice, que es el índice de libertad económica que hace Heritage Foundation, que es una institución conservadora de Estados Unidos, que ni siquiera intenta ser parcial. Y lo que hace es hacer un ranking, y escribir una revista académica, justo esta semana que salió publicado, sobre esto. Son 10 páginas mostrando por qué el índice es una truchada, vamos a decirlo así, mal y pronto. Pero básicamente, lo cuento muy resumido, lo que hace es poner una serie, muchos indicadores dentro de ese índice, y en esos indicadores quedan diluidas cosas centrales para los libertarios, como por ejemplo la presión impositiva, ¿no? Entonces la presión impositiva termina dividida entre un montón de cosas, entre las cuales está la percepción que vos tenés de la justicia, la corrupción, lo que también es una percepción, que no está mal, en ciencia se toma en cuenta la percepción, pero es un indicio, ¿no? Tomarlo como dato duro es complicado, porque ¿a quién le preguntaste? ¿Cómo podemos evaluar? ¿Cómo la gente puede saber cuánto es la corrupción, ¿no? Va a estar muy incidida por los medios de comunicación. Pero bueno, más allá de esas cuestiones, la corrupción y cómo funciona la justicia son ideales que puede tener desde un marxista hasta
hasta alguien que apoya a Rothbard, alguien libertario, digamos, son ideales comunes. Entonces vos armar un índice en el cual le pones un título lindo de lo que vos querés evidenciar, que es índice de libertad económica, hace que todos repitan que entonces a mayor libertad económica más creces, porque en el índice hay cierta correlación entre los países que crecen y los que tienen mayor libertad económica, que es mentira, insisto. Los países nórdicos son los países con mayor presión tributaria, rankean muy alto en este índice. Y el país con menor presión tributaria es Guinea Ecuatorial, figura abajo. Sí, tiene el 8% de presión impositiva. Y el país con menos gasto público es Somalia, que también creo que tiene 5% sobre el PBI, y también rankea abajo. Primero, que entonces los dos principios libertarios, que es menos impuestos y menos gasto público, te la debo, porque en esos dos son dos países africanos y no figuran ahí arriba en el ranking. Entonces es un dibujo. Lo que quiero decir es, ¿por qué es importante decir que es un dibujo? Porque a partir de eso construyen el relato. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el país número uno del mundo del índice de libertad económica? Singapur. Entonces, me fui hasta Singapur. Entonces, terminé estudiando, más allá que lo estudié los datos previamente allá en Singapur, y justamente uno ve la mano del Estado por todos lados, pero por todos lados. Solamente, digo, hay muchos datos, pero el 20% del PBI está explicado por empresas estatales. Se destaca Temasek Holding, que hasta tiene la compañía aérea argentina, que ahora Milei le quiere privatizar, la de Singapur, y digo, en Argentina queremos privatizar la aerolínea, y Singapur ni siquiera tiene la necesidad de conectar un país. Pues yo entiendo lo de la línea aérea, hay países y países. Argentina, al ser el octavo país en extensión, lógicamente la aerolínea de bandera es muy importante. Singapur es una ciudad-estado, y sin embargo conserva Singapore Airlines como aerolínea que tiene participación estatal a través de esta empresa. Entonces hay una presencia del Estado pero fenomenal en Singapur, pero bueno, es el primero en el índice de libertad económica, porque bueno, la percepción de la corrupción es baja, tiene hace 60 años el mismo partido en el gobierno. O sea, también tendríamos que definir corrupción, pero imagínense que no es muy fácil hacer negocio en Singapur si no conoces a alguien del gobierno que está hace 60 años. No me imagino a algún opositor queriendo invertir en Singapur. Entonces, por eso digo, son cuestiones que... Bueno, Irlanda fue el gran ejemplo. ¿Qué pasa? Claro, Milei ahí lo midió bien. Dijo, bueno, no voy a ir por el 1, porque el 1 es prácticamente una dictadura. Que hablaba de Irlanda, que es el puesto número 3. Y bueno, en Irlanda tenés la empresa de agua, te provee agua potable y gratuita para toda la población. Tenés impuestos a los trabajadores de arriba del 50%. El ganancias que nosotros pagamos en Argentina es el 35%, el tope máximo. En Irlanda supera el 50%. Después tenés el IVA, por ejemplo, del 23%. En Argentina tenemos 21, acá el 19, ¿no? 22. Ya tenemos algunos básicos para bueno, entonces incluso supera Uruguay en el IVA. Entonces vos decís, bueno, pero pará, entonces, ¿qué me están vendiendo? Y no, bueno, los impuestos para las empresas son más bajos, de 12,5. Y como forma parte de la Comunidad Europea, Irlanda, ¿qué es lo que pasa? Muchas empresas se instalan ahí y venden al resto de Europa porque le cobran 12,5% de impuestos. Pero después el Estado es un Estado benefactor, vamos a decirlo así. Pero vos, si tuvieras que decir, bueno, ¿no? Y acá estamos aventurando, pero pensando en la batalla cultural, ¿no? Que es como su cruzada, ¿no? Yo lo que veo es son importantes avances, ¿no? Y en particular ahora en diálogo con Elon Musk, que a mí me parece como una suerte de héroe randiano, ¿no? Como esa... Entonces, esa perspectiva, ¿vos cómo ves el futuro de... No de Argentina como país en torno a la economía? Vos ya creo que tenés una visión pesimista sobre cómo va a terminar esto, después capaz que podemos esperar un poquito, pero sí como de alguna manera ha corrido el eje de la discusión, y hoy estamos discutiendo de cosas que quizás no pensábamos que íbamos a discutir, y en particular me parece que siendo Elon Musk justamente, en particular todo lo que juegan las redes sociales a la hora justamente de marcar la forma en que discutimos las cosas y lo que es verdad y lo que es mentira, como la verdad creo que ya es un concepto bastante chique, ¿no? Todos tenemos nuestra verdad, pero de esa perspectiva, ¿no? Creo que ya van como 3 reuniones con Elon Musk, creo que Elon Musk es un loco que va a tener un papel importante que jugar en este cambio de época, que es lo que nosotros percibimos de alguna manera, ¿no? Como no estamos en una era de muchos cambios, sino que estamos en un cambio de era, y en particular creo que esa asociación yo la miro con preocupación, pero bueno, entiendo que ahora van a invertir o no van a invertir, pero están como chichoneando hace bastante tiempo, y no sé cómo vos de alguna manera interpretás todo esto de la batalla cultural cuando pensamos en la narrativa a nivel global, porque bueno, lo que él hizo fue ahora en enero, ¿no? Cuando despega de alguna manera en su discurso de Davos. Bueno, ahora en la ONU dio un discurso. Ahora en ONU dio otro discurso, pues, pero creo que su mérito es haber corrido el eje de la discusión, su mérito es haber puesto cosas sobre la mesa que antes no estaban,
Y bueno, ¿cómo vos ves que eso va a...? Mira, hay dos... Porque vos no ves éxito, o sea... No, yo de nuevo, a mí casi todas las entrevistas que me hacen allá en Argentina me preguntan, bueno, y van a terminar, y yo digo, digamos qué variables, digamos, porque capaz que si alguien me dice, vas a terminar la inflación como se propone, capaz que sí, ¿no? En el cementerio no pasa nada y bueno, y puede lograr bajar la inflación. Yo creo que a costa de una recesión muy grande. Además, si vos me preguntás, bueno, el desempleo va a bajar, y yo creo que no, porque justamente, de hecho a Elon Musk justamente se le propone todas inversiones extractivistas, sobre todo, o inversiones que no van a generar un gran nivel de empleo. ¿Puede llegar a haber inversiones? Puede llegar a haber, eso es algo que no lo sabemos. También hay que tener en cuenta algo que se subestima mucho acerca de los magnates, que son quienes están al lado de ellos, ¿no? Y tengamos en cuenta que por más que uno vea esas grandes figuras y diga, bueno, acá yo voy a invertir, tiene que pasar todo un proceso por el cual cada uno de nosotros puede ser accionista de estas empresas y comprar, y tienen reglas internas. No es que viene el magnate y dice, che, la pongo y es tan sencillo. Menos mal, o si lo llega a hacer por ese impulso, va a recibir menos inversiones, o sea, es como una lógica que también los absorbe. Pero lo que quiero decir es, a mí me parece que a futuro lo más contundente, y esto lo digo un poco con tristeza, lo más contundente va a ser lo mal que le va a ir en Argentina. A mí me parece que más allá de todos los discursos y más allá de que el esfuerzo que, bueno, fíjense que Falacias Libertarias se difundió muchísimo en plena campaña. Nosotros hemos hecho, de hecho dice cómo evitar caer en la estafa de moda, y Argentina cayó en la estafa de moda. Lo que quiero decir es el descontento, digo, también desde el lado negativo como desde el lado positivo, el descontento tan fuerte que no hubo forma de que la gente entre en razón, ¿no? O lo que yo considero que es entrar en razón, seguramente cada uno tendrá sus argumentos. De hecho, tratábamos de empatizar al máximo, ¿no? O sea, está bien esa disconformidad, pero estaba mal canalizada. Y me parece que lo mismo va a pasar a la inversa, pero quizás me equivoque, que tiene que ver con, bueno, estos discursos me parece que si hay una disconformidad en general de las democracias, creo que esto es algo más a nivel mundial, estos discursos van a sonar atractivos, y me parece que lamentablemente la única forma totalmente eficaz de desmantelarlos es que fracasen. Entonces, en este caso, en Argentina, a mí me parece que los números no le van a cerrar, por lo menos en el aspecto social. Y desde el lado discursivo, sí, me parece que igual se puede hacer, si no hubiese escrito un libro, pero quiero decir, me parece que la incidencia va a ser menor en el mundo de las ideas y va a ser mayor en los hechos. Está bien, porque si sale bien, y no solamente a través de la inflación, sino que la reducción de la inflación, el rebote de la actividad, la reducción de la pobreza, creo que todos, en particular en nuestra disciplina, vamos a tener que reformular nuestros marcos de análisis, porque bueno, en ese corrimiento de la discusión hacia esos lugares tan singulares de las potencialidades de esas ideas en abstracto, que no están implementadas en ningún país del mundo, ¿no? El único antecedente que hay, que tenemos de una sociedad libertaria, o por lo menos anarcocapitalista, si no estoy mal, es Grafton, la historia de los osos, ¿no? Eso ya lo tengo para el segundo libro, sí. Sí, sobre no sé si Grafton. todos conocen la historia de la ciudad de Grafton. Me fui hasta allá, hasta la ciudad. ¿Fuiste hasta ahí? Ah, bueno, entonces te voy a contar un poquito porque es fascinante, se hizo bastante conocida justamente con el surgimiento. Es un pueblo, sí, en el norte de Estados Unidos. Aparte, justo me fui ahí y justo averigué que había una reunión de libertarios en el estado ahí de New Hampshire, que es donde está Grafton, y me junté a hablar con ellos. Y es muy nutritivo, la verdad, hablar con los libertarios originales de Estados Unidos. Todo esto igual va a estar contado en el libro en el segundo, pero digo, lo de Grafton, me fui al pueblo ahí para ver qué había pasado con esta historia. A ver, lo que contaba el relato, más o menos, era que escribió un libro un autor norteamericano diciendo que habían sido invadidos por osos a raíz de que no habían hecho las inversiones que tenían que hacer en la recolección de basura. Entonces, a raíz de eso, bueno, me fui para allá y bueno, me encontré con un par de historias más. Pero, digamos, en líneas generales, Grafton agarraron un pueblo en el cual solamente les quedaba crecer porque era un pueblo muy chiquito, sin desarrollo y demás. ¿Y qué fue lo que...? Tiene una tradición muy arraigada de la libertad, ¿no? Claro, sí, todo lo que es el estado de New Hampshire, de hecho, ahora no me acuerdo el lema exacto, ese libro muere, algo así, dice el lema de abajo de New Hampshire, o sea, están como muy vinculados con el concepto de libertad, que también lo podríamos discutir. De hecho, en tu libro lo discutís muy bien, el concepto de bueno, libertad. te iba a preguntar después por la falacia de la libertad misma, ¿no? Sí, claro. Pero eso seguro lo contestás mejor vos que yo, ¿no? Y entonces, lo que me encontré en ese lugar, en realidad, fue un lugar
muy atípico en el sentido que no había actividad económica. O sea, por ejemplo, tenía que cargar nafta y me tenía que ir a otro pueblo a cargar nafta. Tenía que hacer una compra en un supermercado, me tenía que ir a... Entonces hablaba con la gente y decía, pero ¿cómo vas? Y no, lo que pasa es que acá hicieron reducción de tasas, efectivamente. Ellos votan, vieron como en los Simpsons que van todos a votar, que convocan y van todos y levantan la mano. Bueno, porque quizás empecé por el final. ¿Cómo arrancó esto? Es que en realidad se mudaron muchos libertarios allá, a vivir a Grafton. Y dijeron, en forma muy inteligente, vamos a incidir sobre un pueblo, porque dijeron, che, que ellos quieren gobernar el mundo, ¿no? Pero primero tienen que arrancar, y me parece bien, por un pueblo. Entonces se agruparon y dijeron, bueno, cambiamos el domicilio ahí y empezamos a incidir. Y se fueron, habrán sido unos 100 libertarios aproximadamente, ¿no? Obviamente no puedo saber exacto, ¿no? Pero digo, cuando ellos van allá empiezan a hacer estas votaciones de en qué gastar, qué no gastar. Y básicamente lo que me contaban los vecinos es, mirá, todo lo que sea gastar lo bochaban y todo lo que sea bajar impuestos, bajaban impuestos. Es muy lineal. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Bueno, tuvieron una caída en la recolección de la basura, eso supuestamente atrajo a los osos, y hubo ataques de osos de las personas, y esto era lo que contaba el libro. Ahora, a decir verdad, yo cuando fui ahí, me dicen, y siempre convivimos con los osos, me mostraban videos dándole de comer a osos. Hay poco cultura acá, tampoco hay Estado, no hay cultura de algunos alimentaban a los osos, otros no alimentaban a los osos, claro. Todos hacían lo que querían porque no había ninguna autoridad que dijera, no, a la basura se tira de esta manera, a los osos no se los alimenta, y los osos empezaron a comerse los gatos, no se metían en el gato, sí, que se mete en la casa de... Claro, atacaban así, de hecho... Aumenta también la tasa, hay un triple homicidio en un lugar donde nunca había un homicidio, que también fue a raíz de una discusión, justamente, porque si yo no tengo a alguien que medie, porque no estamos hablando de un estado minarquista, donde por lo menos hay estado juez y gendarme, era como justamente ese paraíso narcocapitalista donde nosotros dirimíamos nuestros desacuerdos de la forma más violenta. Y entonces nada, bueno, entonces entraron en una situación en la cual no hay una presencia total, hay casas abandonadas, hay mucha dejadez, porque bueno, cada uno está con su libertad. Después los vecinos lo que me contaban es que era un lugar muy familiar, muy ameno, y que de golpe me cuenta una vecina que se le escapa un animalito para el patio del vecino y el vecino estaba con las armas ya apuntándole. Entonces me dice, esto se cambió totalmente. Los describe como personas muy encerradas. Así. Pensemos que también los libertarios norteamericanos son los originales, digamos, y son los que son más fuertes en su pensamiento. Y lo que quiero decir es, nada, el pueblo no presenta ninguna virtud. O sea, lamentablemente, o sea, no están viviendo bien ellos. Los vecinos que vivían ahí históricamente no se sienten contentos con la irrupción de los libertarios. Pues, imagínense también, ¿no? Un pueblo de poca gente que de golpe te invaden 100 libertarios y empiezan a definir lo que tenés que definir en tus elecciones internas, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, estaban muy disconformes, pero lo más paradójico es eso, que los impuestos, o sea, ellos queriendo bajar impuestos, terminaban gastando los impuestos en otro lado. O sea, para una estación de servicio, para las compras del supermercado. Así que Grafton sí fue un experimento fallido, libertario, en una escala muy chiquita. Igual ellos están apuntando a conquistar el Estado entero, que bueno, por ahora viene lejos. Así que entonces ya tenés el libro ahí pensado. Sí, no, ya está escrito. Pero bueno, ahora lo conté muy resumido, pero sí, ya. Fui a Liberland. Exacto. Liberland es un autoproclamado país libertario, que bueno, en realidad no existe, pero bueno, está entre la frontera de Serbia y Croacia. Y después hubo un antecedente, que es el de Cospaia, que es una ciudad, es un estado muy chiquito en Italia, que tampoco se gestionaron por medio del Estado centralizado, que también es bastante interesante. Ese último no lo tenía. Bueno, cuento rápido, 3 kilómetros cuadrados nada más, lo digo muy resumido, pero básicamente se desarrolla porque está en el medio de 2 estados en Italia, lo que después fue Italia, y a través del contrabando de tabaco se desarrolló una gran cantidad de comercio ahí, porque estaba prohibido en toda la región, y subsistió 3 siglos. Bueno, no te cuento más porque está en el libro, pero digo, te diría que es el caso más próspero libertario. Así que, libertario entre comillas, no se autoproclamaban ni libertarios, digamos, sin un Estado centralizado. Y ahora repasamos más desordenadamente, ¿no? Pero ¿cuál te parece a vos entonces, volviendo a la pregunta, que es como la falacia que más pegó de todas las que vos relevás? Sí, lo que pasa es que están muy concatenadas, se me dificulta elegir una, la verdad, porque lo de la primera potencia mundial está muy claro. Yo creo que la que más pegó a nivel discursivo es la de la falsa equivalencia,
que es un poco la más obvia, pero creo que es la más exitosa de ellas, y creo que para combatir es la que a todos nos puede animar un poco a combatirla, que es la de decir nosotros o el socialismo, ¿no? Y meter en la bolsa a todo el socialismo, todo lo que teóricamente es intervencionista como si fuese socialista. A mí me parece que eso en el libro un poco lo exploro. Bueno, de hecho vos también tomás frases textuales de Keynes, donde Keynes directamente dice que es un capitalista, él mismo dice que es capitalista. Entonces toda la intervención que sea considerada socialista es un error garrafal en la teoría económica. O sea, nadie podría pensar que toda intervención es socialismo, ni mucho menos es no haber leído ni Marx, ni Keynes, ni a ningún autor. A mí me parece que la falacia de la falsa equivalencia, esta cuestión de decir, ¿por qué digo falsa equivalencia? Porque claro, equipara al keynesianismo con el marxismo, y en realidad son varias equivalencias que hace, ¿no? Todo lo que no sea él es el malo, es el socialista, y nosotros somos los buenos, y los que tenemos libertad, los que queremos libertad. Entonces, a mí me parece que a nivel discursivo, esa es la que caló bastante hondo. No quiero decir que sea la más profunda, a mí me parece que lo del índice de libertad económica, lo de decir que los países más libres son los que más crecen, es fuerte, ¿eh? Porque aparte dice 12 veces, aparte te dice eso, ¿no? Te dice 12 veces, tú dices, che, esto está estudiado, ¿no? Porque los países más libres crecen 12 veces más, y después dice otra, a esa no me la sé de memoria, que dice, y tienen, no me acuerdo cuántas veces menos de pobres en formato estándar y en formato... Empieza a decirte esas cosas y vos decís, che, esto está estudiado. Pero no, como les digo, el índice del cual se basa es trucho. Bueno, en Davos él tiró una serie de datos, ¿no? Tiró muchísimos datos, muchísima información, justamente en ese mundo más empobrecedor socialista y lo que representa la libertad, ¿no? Pero desde el punto de vista entonces de la libertad, ahí en Argentina ¿cómo está la discusión, no? Porque yo creo que acá lo que tenemos también es como la apropiación de ese sentido más negativo de la libertad, entendida como la no interferencia. Pero ¿cuál es hoy por hoy discursivamente lo que está puesto enfrente del ley? Sí. Se ve mucho más, como mucho más avasallador su discurso, y no hay como una contrapartida razonable de alguna manera que justamente, no más allá del esfuerzo del libro, como todas estas falacias se desarman de esta manera, porque en definitiva son falacias, pero eso no es algo que se vea en... No, la verdad que ese es el problema que tenemos con estas figuras, y también aprovecho para decirlo, y por eso me parece importante también tu libro, porque ojo que estos procesos, a mí lo que me pasó con el libro, y ahora les lo cuento, que estamos entre amigos, me costó muchísimo la publicación del libro, ¿eh? O sea, yo recorrí un par de editoriales antes. Está bien, era mi primer libro, en fin. Pero ¿por qué lo quiero decir? Porque la respuesta que tenían las editoriales era, no hay que darle entidad a mi ley. Y tal fue así, que no se publicó ningún libro, alguno quedó solito. No hay que darle tal entidad, claro, no hay que darle entidad, no, está loco, no, pero ¿cómo vamos a hablar de eso? No hay que darle entidad. Y eso creo que incluso hasta lo hizo más fuerte, ¿no? Y en los medios era como que no podían evitar, por eso la salida de las redes sociales, ¿no? O sea, las redes sociales, ¿cómo las frenás? No las frenás, se viralizaba el contenido. Y uno ya veía que por la cantidad de seguidores que tenía Milei y la cantidad... Creo que Massa se abrió el TikTok en las mismas elecciones. O sea, por poner un ejemplo anecdótico, digo, no estoy diciendo que hay que ganar las elecciones por tener un TikTok. Lo que quiero decir es, te habla un poco de todo lo que había crecido Milei por las redes sociales y que la oposición no reaccionaba, y uno veía los indicadores y daba 100-1. Yo no estoy diciendo que lo popular en redes sociales es lo que gana elecciones, ¿no? Pero quiero decir que es una parte importante, sobre todo para los jóvenes. Y entonces el libro salió solo, y de hecho es el único libro que habla de la teoría económica de Milei en Argentina. Ahora salieron un poco hablando más de la parte política o del aspecto personal de él, que a mí honestamente es lo que menos me importa. Si bien lo valoro mucho a Juan Luis González, que es el autor del Loco, que justamente habla de los desequilibrios que... El Loco es un libro, ¿no? Sí, el Loco, que es un libro súper interesante, digo, a mí como economista, ¿no? Pero después, si se quieren entretener, es un libro que recomiendo. Pero lo que quiero decir es, independientemente de la figura de él, a mí me parece que hubo una subestimación muy grande. Y también a nivel académico lo mismo. A nivel académico no había académicos que discutan a Milei porque decíamos, bueno, es una locura, no sirve, decían. Yo decía, no, pero tenemos que discutirlo. Y bueno, así que me parece bien que hay que anticiparse y discutirlo antes. No, todo lo contrario. De ahí venía la pregunta, como que no se ve eso, no sabía que justamente había como esa postura. Sí, ahora ya hay más. Ahora los principales periodistas hablan en contra, exponen. De hecho, bueno, si yo tengo también más visibilidad ya en Buenos Aires, es producto de que hay periodistas que se interesan por lo que estamos haciendo, que están viendo los resultados que
que empiezan a funcionar, que esto empieza a no resultar. Obviamente, siempre hay medios que no, hay medios en Argentina, La Nación Más, nunca lo voy a pisar, no me invitaron jamás, la de TN no me invitan jamás, pero digo, todo el resto de los medios, C5N, América TV, Telefe, Radio, todos esos yo voy, independientemente de que me puedan gustar más o menos los medios, digamos. Yo iría a cualquier medio que me invita. Y de hecho, otra cosa que te puede parecer interesante es que yo convoco a debatir con libertarios constantemente. En realidad, digo, che, cuando quieran hacemos un stream y debatimos. Y no aparecen. Lo único que me llegaron a decir fue, el debate ya se terminó, ya ganamos las elecciones. Fue lo que me dijeron. O sea que no hay... no sé, yo veo complejo también el futuro para ellos, porque empieza a crujir un poco estas premisas libertarias contra la realidad. Por eso es lo que tiene la falacia, ¿no? Porque vos podés mentirle a la gente todo el tiempo, pero llega un momento donde entras en contradicción. Y de hecho yo pienso que los pocos, el único logro que le podría atribuir a Milei fue la acumulación de reservas que tuvo en el primer semestre en Argentina. Hizo producto de una intervención que no hizo ni siquiera Alberto Fernández. Porque lo que hizo fue, lo digo rápido, pero digo, emitir un bono para el pago de importaciones porque no había más dólares y no le dejaba pagar a los importadores, le decía que tenía que pagar a 30, 60, 90 y 120 días. O sea, pateaba las importaciones, vamos a hacerlo llanamente. Y ahí acumuló un montón de reservas, miren, que me parece un objetivo loable. Vamos a decir, Argentina necesita acumular reservas. Y por eso digo, lo único que le podría decir que Milei hizo relativamente bien y que le duró un semestre porque ahora se le está cayendo, fue producto de la intervención estatal. Entonces va a chocar. De hecho, ya hay muchos más fundamentalistas libertarios que están disconformes, no están viendo el cepo. El cepo, ¿cómo tiene que estar con el cepo? En definitiva es... No, aparentemente por lo que se entiende del presupuesto, no dieron demasiados detalles, no lo abriría tampoco el año que viene. Acá el cepo lo miramos por las diferencias cambiarias, ¿no? De hecho, desde Uruguay, el encarecimiento relativo de Argentina, entre comillas, nos ha venido bien porque teníamos una fuga de demanda porque era muy barato. Sí. Eso que ha pasado en los últimos meses, en particular en el administración de Milei, desde el lado uruguayo, pensando solamente en cuestiones frías de la macroeconomía, de precios nomás, nos ha beneficiado porque estaban en una situación donde efectivamente no teníamos buses todo el fin de semana yendo para allá. Sí, usted también... En un momento, si sale el cepo... Claro. No, igual entiendo que ustedes en dólares están relativamente caros. Nosotros somos un país caro. Claro, pero por ejemplo en Argentina ya se están yendo a Brasil, se están yendo a Paraguay, hacen las compras en la ciudad. Eso siempre es un termómetro, ¿no? Para Argentina que es tan extensa, no es que cambie tanto el equilibrio general por lo que pasa en la frontera, pero te da una pauta, ¿no? Cruzando a Brasil, ¿no? Cruzando a Paraguay, cruzando a Chile para la tecnología. A ustedes todavía no cruzamos porque siguen estando un poco caros en dólares, pero puede ocurrir, Pero si se libera el cepo, vos sí, lo ves, hoy está en 1200, 1300, ¿no? Fue como sí, es muy difícil pronosticar qué pasaría si se libera el cepo. La verdad es que con los pocos dólares que hay, uno tiende a pensar de que el dólar tendría que dispararse, irse mucho más arriba y que eso nos saliría mucho más barato. Pero la verdad es que también hay una recesión económica tan grande y hay una situación, la verdad, tan compleja y hay una falta, realmente están no emitiendo pesos ahora, o sea, están con este torniquete con la emisión, que el gobierno dice que no se va a disparar tanto. Yo pienso que puede darse una posición intermedia, o sea, no veo tampoco yo el peso en 5.000, digamos, como se decía en su momento en las elecciones, porque él quería dolarizar, que también ahí él hace un cherry picking, ¿no? O sea, selecciona la información que nos quiere mostrar y entonces ahora se la pasa mostrando videos, Milei, de cuando los economistas decían que se iba a 5.000 pesos el dólar y que ahora está a 1.200. ¿Ven cómo triunfamos? Lo que nos está mostrando él es que él decía que iba a dolarizar. Entonces, como no había dólares, pues hacías la cuenta, dólares dividido la base del circulante que tenías, te daba 5.000 pesos por cada dólar. En fin, esa era la cuenta que decían los economistas. Yo no la dije, pero la podría haber dicho. Podría haber dicho perfectamente, che, si dolarizás te va a salir 5.000 pesos. Ahora, ¿qué hizo él? No dolarizó, al revés, por eso digo, puso más restricciones, acumuló más reservas, entonces... y eso está haciendo enojar a muchos fundamentalistas. Claro. Es el punto más, claro, porque viene con sus propios... Con su propia base. Lo que pasa es que, bueno, está siempre el tema de la propia base. Bueno, la propia base, ¿qué va a decir? ¿Se va a enojar y va a votar a otro en las elecciones? Sí, está cautivo. Sabe que está cautivo, por eso, pues sabe que todas las otras opciones nadie va a estar ni cerca de eso. Así que me parece que le genera algunos problemas, pero nada grave. Y otra cosa que no sé, a mí me da curiosidad, pero supongo que no, porque bueno, nosotros vimos la imagen del presidente yendo en helicóptero en su momento, y
también con todo esto del dato de pobreza y todas las cosas que estamos pensando y viendo desde ese lado, con otra cabeza, con otra historia, con otros problemas, es hasta cuándo hay una tolerancia social por esta situación de ajuste, ¿no? O hasta cuándo se puede sostener la promesa de que lo mejor está por venir. Porque bueno, entiendo que la situación no es tan distinta cuando vos mirás, por ejemplo, el otro día que venían muchas gráficas sobre la evolución de la pobreza en esos periodos y están en niveles similares, es decir, claro, ese descontento que de vuelta no es atribuible solamente a Milei, sino es la acumulación de una clase política que nunca supo dar salida a las demandas legítimas de la población, pero entendemos, a mí por lo menos me cuesta entender hasta cuándo, de alguna manera. Sí, te cuesta entender igual que a mí porque nos excede a la ciencia económica, la tolerancia. Sí, exacto. Entonces a nosotros los economistas arriba vamos a hacer esa pregunta y digo, mirá, lo que pasa es que si vos agarrás en Francia y decís que a los primeros 2 meses de gobierno le sacan un 20% del salario real, te siento vuela por los aires. No voló. O sea que evidentemente la disconformidad era muy... No solamente no voló, recién ahora, esta semana está cayendo la imagen de Milei. Recién ahora. O sea que imagínense que a mí me parece que esa es una respuesta que si alguien te la da es porque te está mintiendo, porque no tenés manera de saber hasta dónde esto... Y ha pasado, ¿no? Hay economistas que hablan en los medios y dicen, no duraba 6 meses, después dijeron no dura 8. Yo si tengo que decir algo, para mí va a durar los 4 años. Va a terminar. Sí, yo pienso que sí. En todo caso podrá hacer cambios en su política, será menos fiel a sus ideas, pero a mí me parece que va a terminar su mandato. Pero bueno, obviamente me gustaría que cambie de idea, ¿no? Que no termine el mandato, pero me parece que va a pasar eso. Pero de nuevo, te puedo estar diciendo algo que no vaya a hacer porque puede ser que la gente no lo tolere más. A mí me parece que también hay algo inexplorado en eso, que es que no tenemos experiencia en cómo es Milei cuando las cosas no le van bien. Usted piensa que es una carrera toda su vida, ¿no? Empezó en 2018, panelista o lo que fuera. Yo no lo digo en forma despreciativa, el panelista no empezó con irrupciones así en los medios, empezó a subir adhesión, más votos, más imagen positiva, más popularidad, TikTok y Instagram, todo viral lo que hacía él. El político más influyente del mundo, ¿no? Claro, él ahora agarra siempre a una encuesta que dice que es uno de los 2 políticos más influyentes del mundo, entonces lo muestra además, ¿no? Y ahora, claro, uno ve, lógicamente está cayendo en la imagen, obviamente eso no lo difunde, eso es lógico, autoconservación, pero hay que ver cómo a él anímicamente o en lo que es su plan de gobierno le funciona esta cuestión o no le funciona esta cuestión de caer en imagen, no lo sabemos, porque hasta ahora fue todo para arriba. Yo creo que ahí yo agoté mis inquietudes, supongo que capaz que ustedes tienen otras inquietudes que pueden contrastar de alguna manera, es parte de haberlo invitado, tratar de entender acá con cabeza uruguaya cómo emerge, cómo está evolucionando y qué puede pasar con eso. Así que no sé si les parece, siendo las 8:05, si abrimos un espacio al intercambio, ¿no? Tanto para él como para mí, pero me parece que el protagonista hoy era él, que es el invitado en la Feria Internacional. No sé si alguien tiene alguna cosa que le gustaría intercambiar, preguntar. Yo te preguntaría, no en qué momento se jodió Argentina, sino en qué momento la política y el gobierno pensaron la economía o dejaron de pensarla, más allá del precio del dólar y eventualmente ¿cómo es que dicen ustedes? Los planes. Los planes sociales, acá se dice, bueno, el peronismo son planes sociales, punto, y lo que vemos de Argentina en mi perspectiva es un gobierno dando planes sociales y correteando atrás del precio del dólar. Esa es una visión gruesa de cómo, por lo menos lo veo yo desde Uruguay. Sí, pensemos que justo que me decís de los planes sociales, pensemos que Milei, de hecho, parte que explica que no explota, que no te respondí, es que la ayuda social con Milei ha superado a la inflación. O sea, realmente él en eso está cumpliendo porque lo dijo en campaña, ¿eh? O sea, dijo, a los que menos tienen, le vamos a aumentar la tarjeta alimentar, ha aumentado por arriba la inflación, las asignaciones, o sea que tampoco es un plan innovador, el FMI lo que recomienda es eso, o sea que digo, pero cuando son estos ajustes brutales, tratan de que haya una cierta contención social. Lo que cabría también ahora con el dato de pobreza entender es cómo levantó todavía la pobreza no obstante esto, ¿no? Sí, a mí me parece que está bien el punto de lo que vos mencionás, a mí me parece, y esto lo he discutido con otros economistas en otros lugares, a mí me parece que en Argentina el error es que nosotros tratamos de solucionar la economía tocando nociones básicas de la macroeconomía. Entonces esta cuestión de, por ejemplo, que la emisión no genera inflación, es como la forzamos hasta llevar al extremo y hubo una alta emisión monetaria, lo cual no estamos diciendo que no genera o que genera, lo que quiero decir es
que claramente tensionás sobre algunos puntos que en otros países no se discute, y por eso tuvimos una de las inflaciones más, seguimos teniendo una de las inflaciones más altas del mundo. A mí me parece que en la economía argentina el error que cometimos, y hablo como país, no me responsabilizo porque no estuve a cargo de ninguna gestión económica, es tratar de trastocar cuestiones macroeconómicas que no se cuestionan en el resto del mundo. Entonces nos cuestionamos todo, pensamos que todo se puede solucionar tocando esas variables. Y ¿Eso ahí, desde cuándo? no, a mí me parece que sobre todo yo lo atribuiría al cierre del gobierno de Cristina. A mí me parece que el primer gobierno, los dos primeros gobiernos de Néstor, bueno, de hecho son los números, digamos. Pensemos que duplicamos la cantidad de trabajadores en Argentina, más de 3 millones de trabajadores nuevos en Argentina a partir de la gestión de Néstor Kirchner y la de Cristina Kirchner. El problema es que no supimos gestionar, desde mi opinión, ¿no? Siendo un país con salarios altos. O sea, nos costó muchísimo en todo lo que es el cierre de Cristina. Lo que se da son uno de los salarios más altos de Latinoamérica, y eso, lo que en Argentina, en un país que tiene una economía bimonetaria, hacía que se vuelquen al dólar y empezaban a escasear los dólares. Entonces me parece que ahí se empezó a complicar el manejo de la macroeconomía, porque pensamos que a través de la macroeconomía vamos a solucionar todos los problemas, y quizás los problemas había que mantener una estabilidad macro. Ojo, esto igual da para mucho debate, seguro que vos, Germán, tenés más cosas para agregar, pero quiero decir, se van a resolver desde la macro, y quizás el problema había que mantener la estabilidad macro y solucionarlo desde la micro. ¿Qué quiero decir? Que tenía que haber incentivos para grupos puntuales, pero la macroeconomía no tocarla. O sea, si realmente en el mercado había que devaluar, habría que haber devaluado, digamos, llegado el caso. Entonces en Argentina se trató de mantener, esto es un recurso típico en Argentina, el retraso del tipo de cambio, lo hicieron todos los gobiernos, lo hizo Cristina, lo hizo Macri, lo hizo Alberto Fernández, y ahora lo está haciendo Milei. El mantener el tipo de cambio anclado para evitar problemas que después cuando lo soltás es un desastre. Bueno, no fue un desastre en todos los casos, pero digo, en general termina así. Entonces este es un problema, tratamos de manejar la macro para solucionar la micro, y me parece que ahí hay que encontrar otras salidas alternativas. Tampoco quiero ponerme en el sentido de decir que hay que devaluar, porque devaluar por devaluar tampoco tiene sentido, ¿no? ¿Alguna más? Sí. Aquí una. Y me pregunto hasta dónde no se cae en una falacia al hablar o al criticar, digamos, la postura de Milei y de los libertarios respecto a la eliminación del Banco Central, apelando al argumento de cuántos países no tienen Banco Central. ¿No sería también una falacia al populo en decir que porque todos tienen Banco Central, no tenerlo sería una locura, teniendo en cuenta que la historia económica los bancos centrales tienen 60, 70, 80 años, ¿no? Sí, por eso son productos modernos, ¿no? Y la relación entre Estado y dinero, digamos, se puede crecer sin Banco Central, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde no se cae por ahí en el discurso público? Porque forma parte de la discusión política también. Sí, no, estoy de acuerdo, por eso yo trato de ser cuidadoso con las palabras, y no lo hice acá, lo digo. Y acá es un punto, porque sabes que Milei nunca entiende, él repite las falacias, pero no las entiende bien. Porque me acuerdo de una entrevista que justo en esta misma falacia que marcás vos, que le pregunta a Chiche Herlund, me acuerdo, le dice, bueno, pero ¿en qué países ocurrió esto? Y dice, eso es una falacia. No, preguntar o dar una información no es una falacia. El tema es que uno diga, porque no sucede en todo el mundo, entonces no se puede aplicar. Yo creo que lo del Banco Central, queda claro que no puedes poner que son países aislados, que no son países desarrollados, que aparte no desarrolló su industria, que eso también es lo que tiene la dolarización. Bueno, los programas no dio tiempo. La dolarización lo que lleva es que vos, no hay casos, no hay antecedentes en el cual vos dolarizás y se desarrolla. Ahora vos me podés decir, sí, bueno, pero en este caso en Argentina sí se puede dar. Sí, totalmente. Sería una falacia popular si yo te dijera que es la única explicación. Ahora, el dato es cierto. Los países que no tienen Banco Central son pocos. A mí me parece que, de nuevo, no es un tema de Banco Central, es un tema de que el Banco Central es un instrumento de los estados modernos para guiar a la economía, para de golpe en ciertos momentos en los cuales te mueve la tasa de interés de otro país, vos puedas guiar la tasa de interés, por ejemplo, por poner un ejemplo, en casos en los cuales vos quieras estimular la economía, que eso también es otra discusión, que esa batalla cultural yo creo que la ganamos bastante bien. En Argentina están todos convencidos que hay que tener siempre superávit fiscal, pero digo, no nos va a alcanzar el tiempo, pero quiero decir, el déficit fiscal tiene que ser provisorio. Entonces se trastocó un poco lo que dijo Keynes
eso es otra cosa que trató con la Argentina a propósito de eso. ¿Dónde se jodió? Déficit fiscal recurrente. El déficit fiscal es para momentos de depresión. Vos, cuando vos la actividad te reactiva, tenés que aflojar un poquito el gasto para justamente tender a un equilibrio. Entonces, ¿qué dijo Milei? Bueno, no, todo déficit fiscal, ahora empezamos con superávit fiscal. Y los comenzó todo. ¿Eso es post-dictadura? ¿El déficit fiscal? Sí, no, el déficit fiscal es sí. recurrente en Argentina. De hecho, hay un dato que dice él que es cierto, que es de todos los años, que dice de 100 años, no me acuerdo cuántos años dice de superávit fiscal, pero los últimos fueron los de Néstor Kirchner y 2 de Cristina. 6 años hubo en el kirchnerismo y después entró en déficit fiscal. Yo no veo mal que se entre, insisto, no estoy haciendo una crítica de decir no tenemos que haber entrado en déficit fiscal. Lo que quiero decir es, bueno, en ese momento estaba la crisis mundial y demás y querían hacer un impulso contracíclico, que me parece que está bien, pero lo que no puedes hacer es perpetuarte en eso. En realidad lo único que lo puede hacer es Estados Unidos en forma perpetua porque tiene la potestad de emitir los dólares, pero digo, me parece que está bien que haya una tendencia a tener las cuentas equilibradas. Yo sé que suena mal, suena muy de derecha decir esto, pero digo, me parece que está bien, porque si no, no hay un límite, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto el déficit fiscal? Que eso es lo que nos podríamos discutir, ¿no? 2, 3, 4, 8%. ¿Y por qué no 10? ¿Y por qué no 20 de déficit fiscal? Bueno, no. Entonces, tiene que haber un ordenamiento y me parece que esa tendencia es importante y me parece que lo está haciendo Milei está mal, porque si estamos cayendo un 5% y él quiere superávit fiscal, nos hunde más. Entonces, me parece que la recesión es más grave en Argentina porque se propuso tener superávit fiscal. Bueno, no sé, me avisaron que en realidad las actividades están previstas para 45 minutos, nos pasamos media hora. No sé si alguien tiene otras cosas más, porque no creo que nos estén echando, ¿no? Pero si nadie tiene más, bueno, les agradecemos por haber venido y les pedimos perdón por este exceso de tiempo. Muchas gracias. Que les hizo.